Sean todos bienvenidos a un video más de Newton Lab 87. Vamos aquí a definir el concepto de antiderivada de una función. La idea es definir el operador inverso del ya conocido operador derivada, el cual, dada una función, me entrega otra función bajo ciertas hipótesis sobre la función inicial. ¿Sí? Es conocido que no todas las funciones son diferenciales. Entonces, más o menos la idea es definir la función inversa de ese operador, ¿sí? ¿Sí? Que lo vamos a llamar antiderivada. La idea va más o menos de este estilo. Suponga que tenemos una función inicial f y el objetivo va a ser determinar otra función f de tal manera que la derivada de esta otra función coincida con la función inicial. A eso es lo que vamos a llamar antiderivada, ¿sí? Esta otra función va a ser la antiderivada de esta función, que es más o menos lo que tengo escrito aquí. Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de la función f sobre un intervalo i si la derivada de esa función f mayúscula coincide con la función f para todo x de ese intervalo. Eso es lo que vamos a llamar la antiderivada de una función. Además, vamos a introducir un símbolo nuevo. A este símbolo lo vamos a llamar integral indefinida de f de x respecto a x. Bien. En matemáticas es sumamente importante entender la notación porque es como cuando usted intenta aprender un nuevo idioma, el cual puede traer nuevos caracteres. Bien, así que es sumamente importante entender la notación, por lo que yo voy a ser un poco repetitivo con la simbología. Decir que, decir que este símbolo coincide con cierta función, llamémosla f mayúscula, ¿sí? Significa, esto es un sí, solo sí, significa que la derivada de esta función f', o sea, decir que integral de f es cierta otra función, significa que la derivada de esta función respecto a este x me da esta función, ¿sí? Es decir, de una vez debe quedarnos claro cuál es el papel que juega ese de x que está aquí. Entonces, decir esto significa que la derivada de esta función respecto a x coincide con la función que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, usted dice, la integral de esta función respecto a x es tal función. Eso es equivalente a decir que la derivada de esto respecto a este parámetro me da esta función que está aquí. Vamos con unos ejemplos. Vamos con la integral de x a la 3. Recordarán que la derivada a un polinomio le merma el grado, pero nosotros estamos tratando de encontrar lo inverso, ¿sí? Nosotros vamos a decir que esto es otra función si cuando derivamos esa otra función respecto a x nos da x al cubo. En consecuencia, como la derivada merma un grado, pues nosotros tenemos que buscar algo de la forma x a la 4, ¿sí? Yo quiero que juguemos un poco con la definición para entender la notación, ¿listo? Antes de ver fórmulas o este tipo de cosas, quiero que juguemos un poco con la notación. Entonces, note por favor que si yo digo que esto es x a la 4, pues no es correcto porque si yo derivo x a la 4 me da 4x a la 3, pero yo quiero es que me dé x a la 3 exactamente. Así que realmente quien lo cumple es x a la 4 sobre 4. Entonces, ¿qué habíamos dicho antes? Decir que esto es otra cantidad es equivalente a decir que la derivada de esta cantidad
respecto a X es esto que está acá. Y en efecto, pues cuando derivamos aquí, da lo que tiene que dar. Entonces, como esto dio esto acá adentro, eso quiere decir que esto está bien. Sin embargo, quiero que observe que cuando yo le sumo aquí una cantidad constante, pongamos 1, también se satisface. Observe que cuando usted deriva respecto a x, ahora la función x a la 4 sobre 4 más 1, pues la derivada de esta expresión también da x a la 3 porque la derivada de 1 pues no aporta nada, la derivada de 1 es 0. Ah, pero ese 1 no tiene nada de especial. Usted pudo haber sumado 5 y si lo quiere verificar aquí teníamos un 5 y no pasa nada porque la derivada de 5 es 0. O si usted quiere pudo haber sumado, qué sé yo, pi a la raíz de 2, si usted quiere. Por supuesto que obtiene lo mismo porque la derivada de esto también es 0 ya que es una constante. Entonces realmente nosotros este símbolo nos va a dar es una familia de funciones, las cuales van a diferir por una constante, de tal forma que cualquier miembro de esa familia coincide, la derivada de cualquier miembro de esa familia coincide con la función que está acá adentro, ¿sí? Así que nosotros lo que vamos a escribir realmente es así. Esto es x a la 4 sobre 4 más c, donde c es una constante. Sí, c es una constante arbitraria. Y en efecto, usted notará que cuando deriva toda esta cantidad respecto a x, pues obtienes este x al cubo. ¿Sí? Entonces, insisto, realmente esta integral indefinida me está dando una familia de funciones que satisfacen que la derivada de cualquiera de ellas me da este término de acá. ¿Sí? Todas estas funciones son antiderivadas de la función x cubo. Vamos con este segundo ejemplo. Quiero calcular la integral indefinida de e a la 5x. Recordará que la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Como aquí tiene este 5, pues vamos a tener que jugar un poco con él para obtener lo que deseamos. Mire que no basta con decir que esto da e a la 5x, porque si yo juego aquí con esto y derivo e a la 5x, pues la derivada de esto me da e a la 5x por la derivada interna que es un 5, pero este 5 no está aquí. Así las cosas, realmente la integral indefinida de esto me da aquí un sobre 5. Si yo lo quiero verificar, pues sería derivar esta expresión respecto a esto. Y cuando yo derivo esta cantidad, pues la derivada de este e a la 5x negro está acá. Como todo esto estaba dividido entre 5, pues quedaría así. Y en efecto, esto da lo que yo quiero que dé. Entonces, la integral de e a la 5x me da e a la 5x sobre 5, en efecto, porque la derivada de esto me da esto acá. Más aún, yo voy a escribirlo de esta forma porque ya sé que cuando sumo una constante no se afecta aquí, ¿sí? Estas funciones difieren todas de una constante. Vamos con este sencillo ejemplo, pero muy importante para, una vez más, hacer énfasis en la importancia de la notación y de entenderla bien. Quiero encontrar la integral indefinida de 2x menos 4 respecto a y. Quiero que note que aquí mi parámetro de integración es y, ya no es x. ¿Sí? Si usted está pensando que esta cantidad le debería dar como un polinomio de grado 2, pues no es correcto. Si usted de pronto está pensando que esto debería darle algo así,
Usted dice, ah, pues más c. No, no lo es. Esto es incorrecto. Vamos a ver por qué. Según esto que hemos escrito acá, cuando yo digo que esta cantidad es igual a otra, quiere decir que la derivada respecto a y, en este caso, de esta cantidad x cuadrado menos 4x más c debería ser 2x menos 4. Y si usted deriva toda esta expresión respecto a y, pues notará que le da 0. ¿Sí? Esta expresión no depende de y, así que la derivada de él debe darle 0. Por lo tanto, como esto no me dio la expresión que está acá adentro, pues esta integral no da esta cantidad. Entonces, yo lo que quiero es que usted note que esta expresión no es un polinomio de grado 1 respecto a y, esta expresión es una constante respecto a y. Así que la integral correcta o el resultado correcto es este. Vamos a verificarlo. Si derivamos respecto a y esta cantidad que he dicho, si derivamos esta cantidad respecto a y, pues notará que esto es un polinomio de grado 1 en y, ¿sí? O si usted quiere una función lineal en y. Entonces, cuando usted deriva esto respecto a y, pues le da esa pendiente o esa constante que tiene aquí al lado. Para el que esté confundido, pues recuerde que cuando usted derivaba, por ejemplo, cambiemos la letra, respecto a z, usted derivaba, qué sé yo, 5z más 3, cuando usted deriva 5z más 3 respecto a z, pues esto le da esta constante 5 que está aquí, ¿sí? Entonces, esto que no parece una constante respecto a y lo es, ¿sí? Esto está jugando el papel de este 5 en este caso. Ahora, cuando yo derivaba toda esta expresión respecto a y, pues me daba 0, pero en este caso la derivada de todo este término respecto a y sí me da lo que yo necesito, 2x menos 4. Entonces, como esto es correcto, pues esto es correcto. Es muy importante que hasta aquí queden claras estas dos cosas. La primera es que la integral indefinida de f de x ciertamente denota el conjunto de todas las antiderivadas o primitivas. Sí, esta es otra de las palabras con las que aparece en algunos textos. Digamos, podríamos decir que es un sinónimo. Entonces, esto denota el conjunto de todas las primitivas o antiderivadas de f. Es decir, que esto, cada vez que usted dice que esto es una función, es porque la derivada de esa función respecto a x le daba esta función, ¿sí? Estas funciones difieren todas por una constante y por ello nosotros mantenemos escribiendo más c, como he visto en los ejemplos previos. 2. La derivada y antiderivada como procesos inversos. Al principio dije que lo que queríamos era definir como el operador inverso de ese operador derivado. Entonces, note que si yo escribo f grande, f mayúscula, f de x igual a integral indefinida de f de x de x, cuando yo derivo esta función, es como si estuviera derivando este símbolo de integral que tengo aquí, pues esto me tiene que dar la función que está acá adentro, ¿sí? Algo así como que esta derivada me cancela este otro símbolo de integral. Más o menos eso es lo que está pasando y eso es lo que necesito que entienda con la notación. También podríamos preguntarnos por esto. ¿Qué sería entonces, por ejemplo, si yo hiciera la integral de f'? Ojo, ya tengo aquí una derivada, ¿sí? Si usted nota con cuidado, pues esto es simplemente f de x y si quiere le pongo el más c. Veamos que en efecto es cierto.
Si yo derivo esta función respecto a x, pues la derivada de esta función, pues obviamente es f'. O piénselo de otra forma. Decir que esto es algo es equivalente a decir que la derivada de ese algo me tiene que dar lo que está acá adentro. Entonces, ¿qué función será que cuando yo la derive me da f'? Pues obviamente f de x. Quiero que note que esto es como si yo tuviera aquí la derivada de f respecto a x de x. Entonces es como si se estuviera cancelando ahora la acción de integrar con la acción de derivar para obtener la función original o digamos eh, una de esas funciones cuando yo le sumo c.